En el mundo de los ultra ricos, el poder no se habla simplemente. Se susurra en una docena de idiomas diferentes. Para Desmond Creed, un titán multimillonario forjado en los hornos implacables de la tecnología, cada palabra era una transacción, cada conversación, un campo de batalla. Él creía que tenía un intérprete para cada idioma, una solución para cada problema. Pero en una fría noche de martes en un restaurante donde un solo plato costaba más que el alquiler de un mes, estaba perdiendo una guerra. Ni siquiera sabía que estaba luchando. La persona que salvaría su imperio no era un consultor de alto poder ni un experto en seguridad. Era la mujer que le servía el agua, una camarera llamada Ana Petrova. Y ella estaba a punto de traducir un mensaje que lo cambiaría todo. El restaurante se llamaba Aurelia, un nombre que destilaba el tipo de oro effortless que poseían sus clientes. Era una catedral silenciosa de la gastronomía moderna. Todas líneas limpias, madera oscura y focos estratégicamente colocados que hacían que las microverdes en cada plato parecieran pequeñas joyas comestibles. Para el personal, era menos una catedral y más una jaula dorada. Ana Petrova conocía sus barrotes íntimamente. Sabía la presión precisa que aplicar al verter la botella de $800 de Chateau Margaux, el ángulo exacto para sostener el recogemigas de plata y evitar esparcir migas de brioche en un traje Tom Ford a medida. Y la sonrisa practicada e invisible para mantener cuando un cliente la despedía con un movimiento de muñeca. Durante 3 años esta había sido su vida, una vida de fantasmas. Ella era un fantasma deslizándose entre mesas, un fantasma rellenando vasos de agua, un fantasma cuya existencia solo se reconocía en momentos de necesidad o insatisfacción. Esta noche el fantasma estaba cansado. Sus pies palpitaban en los sensatos pero aún inadecuados zapatos negros planos. Un dolor sordo se había instalado detrás de sus ojos, un compañero familiar de las noches pasadas leyendo textos académicos densos bajo la luz tenue de su pequeño apartamento, un mundo lejos del suave resplandor de Aurelia. Su sección esta noche era la mesa 7, la mesa más codiciada y temida del establecimiento. Estaba anidada en un alcobe semiprivado ofreciendo una vista panorámica del horizonte centelleante de la ciudad. Estaba reservada para Desmond Creed. Ana había servido al señor Creed antes. Era una criatura de energía intensa y enfocada. Más joven que la mayoría de sus pares multimillonarios, tenía un atractivo agudo y depredador que era más intimidante que encantador. Nunca miraba al personal. No los veía. Solo veía a las personas en su mesa, el acuerdo en juego. El siguiente movimiento en el tablero de ajedrez global que parecía jugar. Hablaba en oraciones cortas y precisas, y sus ojos del color de un mar tormentoso no pasaban nada por alto. Esta noche estaba flanqueado por 2 hombres más. Eran mayores con el aspecto suave y bien alimentado del dinero europeo establecido. Ana reconoció el corte de sus trajes. Italianos a medida, effortless caros. El aire alrededor de la mesa estaba espeso con tensión, un contraste marcado con la elegancia plácida del restaurante. La mandíbula del señor Creed estaba tensa, un músculo pulsando rítmicamente. Con ellos estaba un cuarto hombre, un traductor llamado Jeffrey. Era un hombre resbaladizo y nervioso con ojos que se movían rápidamente y un brillo de sudor en el labio superior, a pesar de la habitación perfectamente climatizada. Ana había visto su tipo antes, excesivamente ansioso por complacer, aterrorizado del hombre que firmaba sus cheques. Mientras Ana se acercaba para tomar su pedido de aperitivos, la conversación ya estaba en marcha. Estaba en un idioma que la hizo pausar por el más breve de los momentos. Un destello de sorpresa que rápidamente suprimió. Era húngaro, un idioma fino notoriamente complejo, una isla en un mar de lenguas indoeuropeas. También era el idioma de su abuela, el idioma de las nanas y los cuentos populares de una infancia que se sentía como la historia de alguien más. No lo había hablado con fluidez en años, pero entenderlo era como respirar. Estaba codificado en su ADN. El mayor de los 2 invitados, un hombre con una melena de cabello blanco llamado señor Kovács, habló primero.
Su tono era firme, sus palabras last con una frustración que intentaba contener en húngaro. Dijo que la tecnología era impresionante, Desmond, protocolo de seguridad, pero como una fortaleza que nuestros ingenieros han encontrado serias vulnerabilidades. Mientras vertía el agua con gas, sus movimientos fluidos y automáticos, su mente corriendo. Había dicho, la tecnología es impresionante, Desmond, pero los protocolos de seguridad son tan impenetrables como una fortaleza. Nuestros ingenieros han encontrado serias vulnerabilidades. Ella vio a Jeffrey el traductor inclinarse. Se aclaró la garganta, su rostro una máscara de competencia tensa. El señor Kovac expresa su gran admiración por su tecnología. Jeffrey comenzó su inglés suave y aceitoso. Dice que los protocolos de seguridad son robustos. Siente que sus ingenieros pueden tener algunas sugerencias menores para mejorar, pero están muy impresionados. Ana se congeló. Su mano sosteniendo la pesada jarra de agua estaba suspendida sobre un vaso. No era solo una mala traducción. Era una reversión completa. Una fortaleza se había convertido en robustos. Serias vulnerabilidades se habían suavizado a sugerencias menores. Esto no era incompetencia. Esto era sabotaje. Desmond Creed asintió, aunque el nudo en su mandíbula no se aflojó. Estaba siendo alimentado con una mentira. Una mentira placatoria y peligrosa. El corazón de Ana comenzó a martillear contra sus costillas. Esto no era su asunto. Su trabajo era ser invisible, verter agua, limpiar platos. Interferir sería romper la regla cardinal de su profesión. Significaría despido instantáneo. Significaría perder lo único que mantenía un techo sobre su cabeza y pagaba las crecientes facturas médicas de su hermano menor. Se retiró de la mesa, su mente un torbellino. Podía alejarse, olvidar lo que oyó. Era lo seguro, lo inteligente. Pero las palabras resonaban en su cabeza, el insulto a su lengua nativa, el engaño flagrante. Más que eso, vio la mirada en los ojos de Desmond Creed. Era un tiburón nadando en su propio tanque, inconsciente de que alguien estaba envenenando el agua. El segundo caballero húngaro, señor Nagy, se inclinó hacia adelante, su voz un retumbo bajo. Demasiado suave, Peter, no seas gentil. Díselo directo. Si estas fallas no se rectifican antes de firmar el contrato, nuestro consorcio se retirará. El riesgo es demasiado grande. Jeffrey escuchó, asintiendo sabiamente. Se volvió hacia Desmond. El señor Nagy refuer 376 al punto del señor Kovac. Está muy ansioso por proceder y espera que estos pequeños detalles se resuelvan rápidamente para que la firma pueda avanzar. Reitera su entusiasmo por la asociación. La mentira era tan audaz que robó el aliento de Ana. Esto no era solo suavizar el lenguaje. Era dirigir un acuerdo de $1.000 millones hacia un iceberg mientras aseguraba al capitán que las aguas estaban claras. Desmond miró a los dos húngaros. Era un hombre brillante, un maestro en leer a la gente, pero estaba ciego y sordo en esta conversación. Podía sentir su inquietud, la disonancia entre su lenguaje corporal y las palabras traducidas, pero no tenía forma de pinpointarlo. Estaba confiando en una herramienta rota. Ana estaba junto a la estación de servicio, sus manos agarrando el borde del mostrador de mármol. Su entrenamiento, sus instintos, toda su vida de observación silenciosa le gritaban que se quedara callada. Pero el recuerdo de su padre, un diplomático desacreditado cuya carrera fue arruinada por una sola mala traducción deliberada, surgió en ella. Había confiado en la persona equivocada, y les había costado todo. Vio el mismo patrón desarrollándose frente a ella. Tomó una respiración profunda, el aire acondicionado frío no haciendo nada para calmar el fuego en su pecho. Tomó la bandeja de plata con su servicio de pan, sus nudillos blancos. Ya no era un fantasma. Estaba a punto de volverse muy, muy visible. Se acercó a la mesa, sus pasos medidos y deliberados. Colocó la canasta de pan en el centro, sus ojos no en la comida, sino en Desmond Creed.
Los tres hombres cayeron en silencio, su conversación interrumpida por la intrusión del personal de servicio. Desmond le dio una mirada breve y despectiva, esperando que se retirara. Ella no lo hizo. Se mantuvo firme, su corazón latiendo un ritmo frenético contra sus costillas. Señor Creed, dijo, su voz tranquila pero clara, llevando una autoridad que sorprendió incluso a sí misma. Perdone mi presunción. Él levantó una ceja, su molestia palpable. ¿Qué es? Jeffrey el traductor la miró con puro veneno, un claro "¿cómo te atreves?" en sus ojos. Ana miró directamente a Desmond Creed. Señor, dijo, su mirada inquebrantable. Su traductor no le está sirviendo bien. El silencio que siguió fue absoluto. Era como si hubiera detonado una pequeña bomba silenciosa en medio de Aurelia. El señor Kovach y el señor Nagy la miraron, sus tenedores a medio camino de sus bocas, confusión luchando con curiosidad en sus rostros. Jeffrey se puso de un tono pálido enfermizo. Los ojos de Desmond Creed se entrecerraron en rendijas peligrosas. Su voz cuando finalmente habló fue letalmente suave. Explíquese ahora. Ana cambió a un húngaro formal impecable dirigiéndose a los dos invitados. Music. Protocolos de Memodist. Caballeros, lamento la interrupción. Mi nombre es Ana Petrova. Entendí sus preocupaciones respecto a los protocolos de seguridad. Las mandíbulas de los dos hombres húngaros cayeron. La miraron como si acabara de brotar alas. Ana entonces se volvió hacia un atónito Desmond Creed, su inglés nítido y preciso. El señor Kovach no dijo que sus protocolos eran robustos, señor. Dijo que eran una fortaleza y que sus ingenieros encontraron serias vulnerabilidades. El señor Nagy no expresó entusiasmo. Declaró que si estos problemas no se arreglan antes de firmar, todo su consorcio se retirará del acuerdo porque el riesgo es demasiado alto. Dejó que las palabras colgaran en el aire. Cada una era una piedra perfectamente apuntada, rompiendo la falsa realidad que Jeffrey había construido. Jeffrey se levantó de pie, balbuceando. Esto es escandaloso. Es una camarera. ¿Quién es esta mujer? Está mintiendo. Desmond Creed ni siquiera lo miró. Levantó una sola mano silenciadora. Todo su enfoque, cada onza de su formidable inteligencia ahora estaba lacta en Ana. La mirada despectiva se había ido, reemplazada por una expresión de escrutinio intenso y penetrante. La estaba viendo por primera vez. Hizo un gesto hacia la silla vacía a su lado, la destinada a un aire que no había llegado. Siéntese, comandó su voz un retumbo bajo que no permitía argumento. Luego miró a sus dos atónitos socios húngaros y dijo dos palabras a Ana, un desafío y un comando todo en uno. Traduzca esto. El acto de sentarse en la mesa que acababa de servir era una violación profunda que sacudía el sistema del orden natural de Aurelia. El terciopelo plush de la silla se sentía alien. El peso de la servilleta de lino en su regazo era unfamiliar. Desde este punto de vista, los otros comensales ya no eran figuras abstractas. Eran individuos, y sus miradas curiosas se sentían como golpes físicos. Su gerente, un hombre perpetuamente estresado llamado Robert, estaba rondando cerca de la entrada de la cocina, su rostro una perfecta imagen de horror apopléjico. Ana sabía con certeza escalofriante que ya estaba despedida. La única pregunta era qué pasaría después. Desmond Creed ignoró las ondas de discordia que su presencia causaba. Ignoró la forma pánica y sudorosa de Jeffrey, que permanecía de pie, balanceándose ligeramente como un hombre que había recibido un golpe knockout. El mundo de Desmond se había reducido a las tres personas en su mesa y la mujer que acababa de romper sus negociaciones. Se volvió hacia el señor Kovach, su mirada aguda. Habló con Ana sin mirarla. Pídale que repita verbatim su preocupación principal de seguridad. Ana tomó un respiro marshalling las cadencias formales del idioma. Kovach o señor Creed a rayes metal. Mesou serenta llegó pistonaje a Galat.
Kovach, aún mirando a Ana con un respeto desconcertado, se aclaró la garganta. Habló lentamente, deliberadamente, asegurándose de que captara cada palabra. Explicó que su equipo había realizado una prueba de penetración en una versión beta del nuevo suite de transferencia de datos IGIS de Creed. Encontraron una vulnerabilidad crítica en el handshake de intercambio de claves de encriptación, una falla que potencialmente podía ser explotada por un ataque man-in-the-middle para desencriptar paquetes de datos en tiempo real. Era un fracaso catastrófico para un sistema que se comercializaba por su impenetrabilidad. Ana escuchó su mente, no solo traduciendo palabras sino absorbiendo la especificidad técnica. Este era un idioma que también entendía. En su vida anterior, la vida antes de los delantales y los pies doloridos, había sido una estudiante de lingüística computacional. Había estudiado la intersección del lenguaje humano y el código de máquina. Se volvió hacia Desmond. El señor Kovach declara que su equipo realizó una prueba de PEN en el beta de IGIS. Descubrieron una vulnerabilidad crítica en el handshake de intercambio de claves. Creen que es susceptible a un ataque man-in-the-middle que podría permitir la desencriptación en tiempo real del flujo de datos. El rostro de Desmond, ya sombrío, se tensó más. No cuestionó su traducción. La precisión técnica, la calma confianza con la que la entregó era más convincente que 1010 assurances. Finalmente volvió su mirada hacia Jeffrey. Ibas a dejarme firmar un acuerdo de 9 cifras para una plataforma de comunicaciones seguras que sabías que estaba comprometida. La voz de Desmond era peligrosamente tranquila. Jeffrey tartamudeó. No, yo estaba intentando suavizar las cosas, mantener una atmósfera positiva para la negociación. Es una táctica. Una táctica. Desmond ecoó las palabras goteando con desprecio. Llamas a la tergiversación fraudulenta una táctica. Eres un tonto o un traidor. En este momento, no me importa particularmente cuál. Chascó los dedos, no fuerte, pero con una finalidad aterradora. 2 hombres en trajes oscuros que habían estado sentados en una mesa cercana fingiendo ser comensales se levantaron instantáneamente y se movieron hacia Jeffrey. El detalle de seguridad de Desmond. Eran tan silenciosos y eficientes como Ana lo había sido al limpiar platos. Sáquenlo de mi vista, ordenó Desmond. Tomen su teléfono, su laptop. Quiero saber con quién ha estado hablando. Quiero saber quién le está pagando más que yo. Jeffrey no resistió mientras lo flanqueaban. Su rostro era una máscara de terror puro. Sabía que esto no era solo sobre ser despedido. Era sobre ser diseccionado. Su vida volteada al revés por un hombre que tenía los recursos para hacerlo con precisión quirúrgica. Mientras lo escoltaban fuera, un nuevo silencio pesado cayó sobre la mesa. Desmond empujó el incidente de su mente con la facilidad practicada de un hombre que compartimentaba crisis para vivir. Volvió toda su atención a Ana. ¿Quién eres?, preguntó. No era charla pequeña. Era una demanda de datos. Mi nombre es Ana Petrova. Eso no es lo que pregunté. Una camarera en Aurelia no solo resulta ser una hablante fluida de húngaro con un conocimiento práctico de vulnerabilidades de encriptación. Las probabilidades son astronómicas. Así que pregunto de nuevo. ¿Quién eres? La franqueza de la pregunta. La pura fuerza de su voluntad era como una presión física. La mentira, el simple, solo lo aprendí, murió en sus labios. Él vería a través de ella. Fui una estudiante de posgrado, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. En la Escuela de Servicio Exterior de Georgetown, especializándome en forenses lingüísticos y seguridad de la información. Sus ojos se ensancharon casi imperceptiblemente. Georgetown. El nombre registró. Significaba algo. Fui, la instó. La mirada de Ana cayó a la mesa. El fantasma de su pasado ahora estaba sentado con ella, un invitado frío e indeseado. Mis padres eran diplomáticos. Murieron en un accidente de auto hace 2 años.
La financiación, las becas, todo estaba atado a sus posiciones. Tuve que dejar el programa. Mi hermano tiene necesidades médicas. Se detuvo negándose a elaborar más, negándose a ofrecer el dolor privado de su familia como objeto de lástima. Desmond estuvo en silencio por un largo momento. No estaba procesando la tragedia. Estaba procesando las implicaciones. Un prodigio de Georgetown entrenado exactamente en el nexo de disciplinas que eran más críticas para su negocio global estaba sirviéndole ceabas. La pura suerte improbable de ello no se le escapó. Veía activos y pasivos, oportunidades y amenazas. En el espacio de 10 minutos, Jeffrey se había convertido en un pasivo catastrófico y Ana Petrova se había presentado como un activo staggering e increíble. Tomó una decisión. Fue rápida, pragmática y totalmente desprovista de sentimentalismo. Su empleo en este restaurante está terminado, dijo plano. El estómago de Ana se hundió. Por supuesto, lo había esperado. Había hecho una escena interrumpido su reunión de altas apuestas. Se preparó para la orden de irse. Empieza a trabajar para mí mañana por la mañana. Continuó como si las dos declaraciones fueran perfectamente secuenciales. 7 de la mañana Torre Creed, piso 85. Estarás en Ditane. Te pagaré 10 veces lo que ganas aquí en un mes como bono de firma. Discutiremos un salario permanente después de ver qué puedes hacer. Ana estaba sin palabras. Su mente luchaba por seguir el ritmo. Despedida, contratada 10 veces su salario. Era un latigazo vertiginoso y terrorífico. Yo no, empezó. Esto no es una negociación. La cortó. Estoy en medio de una crisis. Mi traductor estaba intencionalmente intentando hacerme firmar un acuerdo que habría expuesto la tecnología central de mi compañía a una brecha de seguridad masiva. Esto no era solo sobre este acuerdo con los húngaros. Esto era un ataque. Necesito saber por qué, y necesito saber quién estaba detrás. Tu conjunto de habilidades no es un nisto ave ahora. Es una necesidad mission critical. Se volvió hacia sus invitados húngaros y habló con Ana. Diles que ofrezco mis más sinceras disculpas por la incompetencia gross de mi ex traductor. Diles que estoy agradecido de que trajeran estas vulnerabilidades a mi atención. Infórmales que todas las negociaciones están en pausa hasta que haya supervisado personalmente una auditoría completa del protocolo IGIS y diles que estaré en Budapest en 2 semanas para presentarles una propuesta nueva y verificablemente segura y que la señorita Petrova me acompañará. Ana, su mente aún tambaleante, tradujo. Los húngaros, que habían visto todo el drama desarrollarse, miraron de Desmond a Ana y de vuelta. El señor Kovic sonrió una sonrisa genuina y cálida. En húngaro, dijo a Ana. Esekben, abisben. Pequeña niña, parece que esta noche salvaste a un tiburón de ser comido por otro tiburón. Nada con cuidado en estas aguas. Ana simplemente asintió, un nudo de aprensión apretándose en su estómago. Desmond se levantó, señalando el fin de la comida. Sacó una tarjeta de crédito negra e imposiblemente delgada de su billetera y la dejó caer en la mesa. Mi jefe de seguridad, Garrett, estará en contacto con un DA y tu contrato preliminar. Estate en mi oficina a las 7. No llegues tarde. Le dio una última mirada evaluadora. Petrova, dijo, el nombre sonando extraño y formal en su boca. Bienvenida a Creed Innovations. Con eso, él y sus invitados se fueron, dejando a Ana sola en la mesa en el centro del ahora zumbante restaurante. Ya no era una camarera. Era ella, no sabía qué era. Había salido de la jaula dorada solo para encontrarse caminando hacia la guarida de león. Y como el señor Kovac había advertido, las aguas eran profundas y llenas de tiburones. La Torre Creed no era un edificio. Era una declaración, un fragmento de obsidiana y acero que rasgaba un agujero en el cielo. Era un monumento arrogante al poder de su creador.
El lobby era una caverna de mármol blanco y arte minimalista donde el silencio era tan profundo que parecía tener un peso físico. Hombres y mujeres con trajes afilados y ojos más afilados se movían con un propósito brisk casi silencioso. Todos llevaban el mismo aire de intensidad enfocada, la marca del ecosistema Creed. Ana, vestida con el único blazer mejor que poseía, una encuentra de tienda de segunda mano que había reparado meticulosamente, se sentía completamente fuera de lugar. La tela simple y elegante se sentía como arpillera en este templo de riqueza. A precisamente las 6:55 de la mañana, se presentó en el escritorio de seguridad. El guardia, un hombre construido como un refrigerador, ni siquiera tuvo que buscar su nombre. Señorita Petrova, piso 85. El señor Creed la espera. Le entregó una tarjeta de acceso temporal. Bienvenida a Creed Innovations. Las palabras eran idénticas a las de Desmond, pero sin el peso de comando, sonaban huecas, casi irónicas. El viaje en ascensor fue un ascenso silencioso que revuelve el estómago. Las puertas se abrieron directamente en el área de recepción del piso 85. No había escritorio, no recepcionista sonriente, solo un vasto espacio abierto con ventanas del piso al techo ofreciendo una vista divina de la ciudad aún despertando abajo. Un hombre la esperaba. Era alto con cabello cortado cercano y los ojos cansados y vigilantes de alguien que pasa su vida anticipando amenazas. Ana Petrova, dijo. Su voz era grave. Soy Garrett, jefe de seguridad. No ofreció estrechar la mano. Solo extendió una tablet. DAI contrato de empleo preliminar. Léalo. Fírmelo. Ana tomó la tablet. El acuerdo de no divulgación era un documento terrorífico. Eran 20 páginas de jerga legal densa que esencialmente la ataba a secreto absoluto por el resto de su vida bajo pena de ruina financiera y prosecución legal. El contrato era más simple. Estipulaba un periodo probatorio de 3 meses, un salario que hacía que sus ojos se humedecieran, y un bono de firma que en una sola transacción limpiaría las deudas médicas pendientes de su hermano y aseguraría su cuidado por el próximo año. El alivio era tan profundo que casi la mareó. Por esto, firmaría cualquier cosa. Por su hermano, Leo, caminaría hacia la guarida del león y le usaría hilo dental en los dientes. Firmó. Garrett tomó la tablet de vuelta por aquí. La llevó no a un cubículo o una oficina, sino a una pequeña sala de conferencias con paredes de vidrio adyacente a una masiva oficina de esquina, el santuario interior de Desmond Creed. La sala de conferencias contenía una mesa larga, una docena de sillas y un sistema de comunicación de última generación. En la mesa había 3 ítems. Una laptop encriptada nueva, un teléfono Werner y una carpeta gruesa de archivos. El señor Creed está en una llamada con Tokio, dijo Garrett. Quiere que empieces con esto. Golpeó la carpeta. Es todo lo que tenemos sobre Jeffrey Collins, el traductor. Descargas de teléfono, archivos de email, registros financieros. Es un desastre. El señor Creed quiere saber para quién trabajaba. Piensa que podrías ver algo que nos perdimos. ¿Yo? Preguntó Ana, confundida. Soy una lingüista, no una analista de inteligencia. Garrett le dio una mirada que estaba en algún lugar entre lástima y desprecio. En Creed Innovations, si estás en el piso 85, eres lo que sea que el señor Creed necesite que seas. Tiene un presentimiento sobre ti. Te aconsejaría no decepcionarlo. La amenaza implícita era clara. Tu trabajo es analizar la comunicación, el cómo, no solo el qué. Busca patrones, códigos, cualquier cosa fuera de lo ordinario. Los chicos de Tech están limpiando los datos crudos por huellas digitales. Tú buscas las humanas. La dejó sola en la caja de vidrio. Ana abrió la carpeta. Era de hecho un desastre. Impresiones de emails, transcripciones de mensajes de texto, estados de cuenta bancarios. Por la primera hora, era un borrón de información sin sentido.
Jeffrey Collins era un hombre viviendo más allá de sus medios con un gusto por relojes caros y una afición por sitios web de apuestas. Había una serie de transferencias inexplicadas desde una cuenta offshore en las Islas Caimán. Esta era la parte obvia, la parte que el equipo de Garrett ya habría marcado. El quien aún faltaba. Ana empujó los registros financieros a un lado. Empezó con los emails y mensajes de texto. Sus ojos no escaneaban por palabras clave como acuerdo o piso de seguridad. Estaba buscando algo más. Estaba mirando la estructura del lenguaje. Sus profesores en Georgetown le habían enseñado sobre estilometría, el análisis estadístico del estilo lingüístico, la idea de que cada persona tiene una huella lingüística única. Estaba en su elección de puntuación, su longitud de oraciones, su uso de idiomas específicos o palabras de relleno. Una persona podía intentar ocultar su identidad, pero sus tics lingüísticos a menudo los delataban. Comenzó a categorizar las comunicaciones de Jeffrey. Sus emails personales eran descuidados, llenos de slang y emojis. Sus emails profesionales eran tiesos, excesivamente formales. Sus mensajes de texto eran una mezcla. Pero entonces notó una tercera categoría. Una serie de mensajes encriptados enviados vía una app de mensajería segura. El equipo de Garrett había logrado desencriptarlos, pero el contenido era Made in England. Parecían conversaciones sobre subastas de arte. El monet es prometedor, pero la procedencia es débil. Aconseja Old. La escultura de Gea está confirmada para la exhibición en Zúrich. Una oportunidad de adquisición prime. Era claramente código. Monet de Gazurich. Estos eran sustitutos para compañías, acuerdos, ubicaciones. Pero sin la clave, era meaningless. Ana sintió una frustración familiar. Esto era un callejón sin salida. Justo cuando estaba a punto de dejarlos a un lado, notó algo. No estaba en lo que se decía, sino en lo que no. En todas las otras comunicaciones de Jeffrey, emails, textos, incluso cartas de negocios formales, usaba contracciones. Don't talk to can't dash sheets. Era una parte natural arraigada de su voz escrita. Pero en estos mensajes de subasta de arte había 0 contracciones. Ninguna. Do not, cannot. It is. El estilo era rígido, formal, casi como máquina. No era la voz de Jeffrey. Era un conducto, un relay. Estaba pegando texto dado por alguien más, alguien que escribía en un estilo muy preciso, muy formal y distintamente sin contracciones. Su corazón comenzó a latir más rápido. Esta era la huella humana. La persona para la que Jeffrey trabajaba no era un criminal casual. Eran meticulosos, deliberados. Construían sus oraciones tan cuidadosamente como un ingeniero construye una placa de circuito. La puerta de la sala de conferencias se abrió y Desmond Creed entró. Había quitado su chaqueta. Sus mangas estaban enrolladas hasta los antebrazos y sostenía una taza de café. Parecía que no había dormido. Reporte, dijo, saltando cualquier saludo. Creo que tu topo no es Jeffrey, dijo Ana, su voz estable. Creo que Jeffrey era solo un mensajero. Explicó su razonamiento, señalando la diferencia Stark en estilo lingüístico, la ausencia completa de contracciones en los mensajes codificados. Jeffrey es descuidado. Su estilo de escritura natural está lleno de errores gramaticales y slang. Estos mensajes están escritos por alguien con un comando extremadamente disciplinado y formal del inglés. Estaba siendo alimentado con estas líneas. Desmond escuchó intensamente, sus ojos tormentosos fijos en ella. Caminó hacia la mesa y miró los mensajes él mismo. Lo vio instantáneamente. El handler musitó. No estamos buscando ecámplisis de Jeffrey. Estamos buscando a su titiritero. La miró a Ana, y por primera vez, vio un destello de algo más allá de evaluación profesional. Era respeto.
Garrett y su equipo de exagentes han estado mirando los datos por 12 horas y todo lo que encontraron fue un problema de apuestas. Has estado aquí por 3 horas y encontraste el fantasma en la máquina. Señaló la frase en uno de los mensajes, una oportunidad de adquisición prime. Esta frase, dijo, es familiar. Cerró los ojos, su mente una vasta base de datos buscando, conectando. Solo hay una persona en mi círculo interno que habla así, que escribe así. Abrió los ojos, y la mirada en ellos era aterradora. Era una mirada de amanecer, traición enfermiza. Consígueme todas las comunicaciones internas de los miembros de la Junta por los últimos 6 meses. Ladró en su intercomunicador de escritorio. Enfócate en Walter Pendleton. Ana sintió un escalofrío recorrer su espina. Walter Pendleton. Conocía el nombre. Estaba en la junta directiva de la compañía. Era una figura legendaria en el mundo del capital de riesgo. Un hombre que había sido el primer inversionista mayor de Desmond Creed. No era solo un colega. Era el mentor de Desmond, su figura paterna. Garrett apareció en la puerta momentos después con otra tablet, su expresión sombría. Claramente había oído el nombre. Desmond la tomó y con swipes mudos y enojados comenzó a scroll a través de años de correspondencia. Ana lo vio su propio descubrimiento ahora sintiéndose como una maldición. No había solo descubierto un acto de espionaje corporativo. Podía haber expuesto una traición personal profunda que golpeaba en el corazón mismo de Creed Innovations. Desmond dejó de scroll. Sostuvo la tablet para que Ana viera. Era un email de Walter Pendleton de 2 años antes felicitando a Desmond por adquirir una firma tech más pequeña. La última oración decía, esta es una oportunidad de adquisición prime, mi chico. Has hecho bien. El mismo tono formal, la misma falta de contracciones, la misma frase única. La huella lingüística coincidía. Desmond bajó la tablet, su rostro pálido. La furia se había ido, reemplazada por un vacío frío y hueco. El tiburón había sido salvado de un ataque enemigo solo para descubrir que el veneno había venido de dentro de sus propias filas, de la única persona a la que había sido enseñado a confiar completamente. Y la camarera silenciosa, el fantasma de Aurelia, había sido la que le mostró la verdad. El descubrimiento colgaba en el aire de la sala de conferencias de vidrio, pesado y tóxico. La energía bulliciosa del piso 85 se sentía un mundo lejos. Dentro de su caja transparente, una dinastía se estaba agrietando. Desmond Creed se quedó inmóvil por lo que se sintió como una eternidad, mirando por la ventana a la ciudad expansiva abajo. No estaba viendo la vista. Estaba reevaluando 2 décadas de su vida, viendo cada memoria, cada consejo de Walter Pendleton a través de la nueva lente fea de traición. Ana permaneció en silencio. Este era un momento de duelo profundo, y sabía que las platitudes eran inútiles. Había entregado los OTSI de los datos, y los datos habían detonado una bomba en el centro de su mundo. Su rol ahora era observar, estar lista para el siguiente comando. Finalmente, habló su voz áspera. ¿Por qué? No estaba dirigido a ella. Era una pregunta AMD al universo. Walter tiene más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Ayudó a construir esta compañía. ¿Por qué intentaría quemarla? Tal vez no estaba intentando quemarla, dijo Ana suavemente. Desmond se volvió de la ventana, sus ojos lacking en los de ella. Explique. El plan no era dejar que los húngaros encontraran el piso de seguridad. Razonó, pensando en voz alta, armando los fragmentos. El plan era que tú no lo descubrieras, que firmaras el acuerdo. El trabajo de Jeffrey era asegurarse de que lo firmaras. La plataforma Aegis se lanzaría con una puerta trasera catastrófica incorporada. No sería solo un fracaso, sería una humillación pública. Desacreditaría tu liderazgo. La mente analítica de Desmond tomó el control suprimiendo el shock emocional. Y si mi liderazgo es desacreditado, la Junta sería forzada a actuar.
Un voto de no confianza. Conmigo fuera, las acciones prometerían temporalmente. Una entidad externa podría iniciar una toma hostil por centavos en el dólar. O una interna. Ana terminó. Alguien que conoce el verdadero valor de la compañía. Alguien que podría ralliar a los otros miembros de la Junta. Alguien como Walter Pendleton. Era un clásico golpe de palacio orquestado con paciencia devastadora. Walter no estaba intentando destruir Creed Innovations. Estaba intentando robarla. Piensa que soy imprudente. Dijo Desmond, las piezas clicando en su lugar con velocidad enfermiza. Odia mis inversiones en computación cuántica. Lo llamó fantasía financiera. Quería que me apegara a datos seguros al núcleo rentable y aburrido del negocio. Piensa que estoy volando demasiado cerca del sol. El mentor, creyendo que su protege había perdido su camino, había decidido cortarle las alas. El intercomunicador zumbó. Era Garrett. Señor, tenemos un problema. Collins está contratando abogados. Su abogado reclama terminación injusta y coacción. Se niega a cooperar. No importa, dijo Desmond, su voz ahora last con hielo. Ya no necesito al mensajero. Tengo al remitente. Miró a Ana. El viaje a Budapest aún está en pie, pero el objetivo ha cambiado. Ya no vamos allí para salvar el acuerdo Illis. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó Ana, su corazón comenzando a latir de nuevo. Estamos tendiendo una trampa, dijo Desmond, una luz peligrosa regresando a sus ojos. Y tú, señorita Petrova, vas a ser el cebo. La siguiente semana fue un borrón. Ana fue sacada de la soledad tranquila del análisis lingüístico y plan en el corazón de una operación encubierta. Le dieron un curso intensivo por Garrett en técnicas de contravigilancia. Fue equipada con un nuevo guardarropa por un shopper personal que apareció como de la nada, reemplazando su blazer raído con trajes a medida y blusas de seda. Era una transformación surreal. Por fuera, estaba siendo moldeada en la imagen de una asesora corporativa de alto poder. Por dentro, estaba aterrorizada. El plan era simple en su concepto, pero terroríficamente complejo en su ejecución. Desmond alimentaría información a la Junta de que el viaje a Budapest era un esfuerzo de último minuto para salvar el acuerdo Illis. Dejaría saber a través de leaks cuidadosamente orquestadas que su nueva asesora indispensable, Ana Petrova, había encontrado una solución supuesta al piso de seguridad y la presentaría. El propósito real del viaje era forzar la mano de Walter. Creyendo que Desmond estaba a punto de arreglar el piso mismo que necesitaba permanecer roto, Walter tendría que actuar. Tendría que comunicarse con su propia gente en el terreno en Budapest, el equipo que probablemente había contratado para descubrir la vulnerabilidad después de que el acuerdo se firmara. El trabajo de Ana era doble. Primero, tenía que interpretar el papel de la lingüista brillante y savant tech de manera convincente. Pasó horas con los ingenieros líderes de Illis que bajo NDAs estrictos la briefed sobre los protocolos de encriptación cuántica reales y altamente clasificados que Desmond estaba desarrollando. El proyecto mismo que Walter odiaba. Era su solución a la vulnerabilidad falsa. Su cabeza nadaba con conceptos como distribución de claves cuánticas y fotones entrelazados. Su segundo y más crítico trabajo era escuchar. Walter Pendleton no podría resistir monitorear las negociaciones. El equipo alquiló todo un piso de un hotel de lujo en Budapest. La tripulación tech de Garrett, disfrazada como soporte IT, barrió cada habitación por bugs y configuró sus propios puestos de escucha. Ana fue equipada con equipo de audio de última generación, incluyendo un micrófono oculto en un arete de perla simple. Llegó el día de la reunión. El consorcio húngaro liderado por el señor Kovács y el señor Nagy fueron volados. Habían sido briefed discretamente por Desmond y acordaron interpretar sus partes en la charada. Eran aliados ahora intrigados por el drama corporativo e impresionados por la acción decisiva de Desmond. La reunión tuvo lugar en una gran sala de conferencias con paneles de madera.
Walter Pendleton se unió vía un link de video seguro desde Nueva York, su rostro proyectado en una pantalla grande. Se veía exactamente como debería, el estadista mayor preocupado observando las negociaciones críticas, su expresión una máscara cuidadosa de apoyo. Desmond, mi chico, comenzó su voz sin un encanto vancular. Confío en que tú y la señorita Petrova tengan un camino convincente adelante. Todos estamos detrás de ti. Ana sintió un escalofrío al sonido de su voz. La voz que había escrito esos emails condenatorios. Desmond fue magistral. Interpretó el papel del CEO Chastened y determinado perfectamente. Luego pasó el piso a Ana. Este era su momento, la culminación de toda su vida, los idiomas que había aprendido de rodillas de su abuela, las teorías complejas de sus estudios abandonados. Las observaciones silenciosas de su tiempo como fantasma en un restaurante. Se levantó sus piernas sintiéndose sorprendentemente estables. Miró la pantalla directamente a los ojos de Walter Pendleton. Comenzó su presentación, no en inglés, sino en húngaro. Expuso el problema inicial fabricado en su idioma, honrándolos, construyendo confianza. El señor Kovat y el señor Nagy asintieron, interpretando sus roles a la perfección. Luego cambió a inglés por el beneficio de Walter. Comenzó a explicar la solución, tejiendo los detalles altamente técnicos y completamente reales del proyecto de encriptación cuántica. Usó la terminología precisa que los ingenieros le habían enseñado. Vio un destello de confusión, luego alarma en el rostro de Walter en la pantalla. Esto no era el simple parche de software que había esperado. Era algo nuevo, algo poderoso, algo que haría la plataforma Aegis genuinamente impenetrable y un éxito financiero masivo. Su plan para desacreditar a Desmond se evaporaba ante sus ojos. Desmond, observando a Walter como un halcón, dio a Ana una señal sutil prearreglada. Era hora. Ana pausó en su presentación. Pero la verdadera vulnerabilidad nunca estuvo en el código. Dijo su voz clara y fuerte, dejando que la declaración colgara en el aire. Miró directamente a la cámara a Walter. La vulnerabilidad estaba en la confianza que se colocó en aquellos destinados a proteger la compañía. Luego cambió a un tercer idioma, ruso. Pero en la sala del trono. Era una apuesta. La inmersión profunda de Garrett había encontrado que Walter había pasado 5 años en Moscú durante la Guerra Fría como attaché cultural, a menudo una cobertura para trabajo de inteligencia. Era una parte de su vida de la que nunca hablaba. En la pantalla, el rostro de Walter Pendleton se volvió rígido. Era un cambio sutil, casi imperceptible. Pero para Ana, que había pasado años leyendo microexpresiones, era una confesión. Luego vino el jaque mate. Ana miró su propia laptop en la que Garrett le alimentaba datos en tiempo real. Señor Pendleton, dijo, su voz ahora fría como hielo. Un servidor seguro ubicado en Zúrich, uno que accedió hace menos de 5 minutos para monitorear esta reunión, acaba de intentar enviar un mensaje encriptado a un asociado conocido de Jeffrey Collins. El mensaje, cuando se desencripta, contenía solo 2 palabras. Dejó que el silencio se extendiera, luego entregó el golpe final. Dice, abortar misión. El color se drenó del rostro de Walter Pendleton. La máscara del mentor benevolente se rompió, revelando al traidor frío y calculador debajo. No habló. Simplemente miró, expuesto y derrotado. En Nueva York, miles de millas lejos. Sabía que el juego había terminado. Desmond Creed habló su voz tranquila, pero llevando el peso de una sentencia de muerte. La línea está desconectada, Walter. Mi equipo de seguridad te espera fuera de tu oficina. Tenemos todo. El feed de video de Nueva York se cortó, dejando la pantalla negra. La trampa había sido sprung. El golpe había fallado. Y Ana Petrova, la camarera, estaba en el centro de todo, habiendo orquestado la caída de uno de los hombres más poderosos en el mundo financiero con nada más que el poder de sus palabras.
El silencio que llenó la sala de conferencias de Budapest después de que la pantalla de Walter se volviera negra era diferente de los silencios tensos que habían venido antes. Este era el quieto de una tormenta que había pasado, dejando atrás una extraña quietud limpia y un paisaje de Reykjavik. El señor Kovács fue el primero en hablar. Miró a Ana, luego a Desmond, y levantó su vaso de agua en un brindis. Señor Creed, dijo en su inglés fuertemente acentuado. Hoy has hecho más que vender un producto. Has demostrado su característica más importante, integridad. Luego se volvió a Ana, sus ojos llenos de admiración genuina. Señorita Petrova, mi abuela solía decir que una mente afilada es un arma que nunca necesita afilarse. La tuya es una espada. La reunión concluyó no con un contrato firmado, sino con un apretón de manos firme y una promesa de Desmond de entregar la plataforma Aegis Secured cuántica real dentro del año. Los húngaros ya no eran solo clientes potenciales. Eran aliados atados por la experiencia compartida de desmascarar a un traidor. El vuelo de regreso a Nueva York en el jet privado de Desmond fue un asunto tranquilo. La cabina lujosa con sus asientos de cuero crema y caoba pulida se sentía como una burbuja surreal flotando alto sobre el mundo. Desmond miró por la ventana por horas, las luces de la ciudad abajo streaking como estrellas caídas. Ana le dio su espacio, sintiendo que la adrenalina de la casa se había desgastado, dejando atrás el dolor sordo y punzante de la traición. El hombre que había sido un segundo padre para él había intentado arruinarlo. Ninguna victoria podría borrar completamente esa herida. Cuando finalmente habló, su voz estaba subdued. Confesó todo, dijo, mirando un mensaje en su teléfono de Garrett. Estaba leveraged, una serie de inversiones privadas desastrosas en Biotech. Estaba al borde de la bancarrota. Dio mi proyecto cuántico no solo como imprudente, sino como un drenaje en recursos que podrían haber prapt el precio de las acciones a corto plazo de la compañía, dándole una salida. Así que conspiró con un competidor. Iban a dejar que Creed Innovation se estrellara, comprar los pedazos e instalar a Walter como el nuevo CEO de la compañía salvada. La miró a Ana, su armadura usual de comando y arrogancia stripped away. Por primera vez, vio un destello de vulnerabilidad cruda en sus ojos tormentosos. Construí toda esta compañía en el principio de ver patrones que otros pierden en código, en mercados, en gente. Y nunca vi esto. Estaba ciego. No estaba ciego, dijo Ana gentilmente. Eras leal. A veces eso se ve igual. Su mirada lingered en ella. Gracias, Ana, dijo, y las palabras simples llevaron más peso que el bono de firma y el salario combinados. Era un acknowledgement, un reconocimiento de ella no como un activo, una herramienta o una empleada, sino como una persona. Al aterrizar, la vida cambió para Ana de maneras que nunca podría haber imaginado. El bono de firma ya había sido wired a su cuenta. Lo primero que hizo no fue comprar un abrigo nuevo o mudarse de su pequeño apartamento. Llamó a la facilidad de cuidado de su hermano y pagó cada factura pendiente. Arregló para que viera a un especialista top, un doctor cuyo nombre previamente solo se había atrevido a leer en journals. Su hermano Leo tenía 17. Una condición neurológica degenerativa lo había confinado a una silla de ruedas desde los 14, y su corta vida había sido una serie de hospitales y tratamientos dolorosos. Cuando Ana lo visitó ese fin de semana, el cambio era palpable. Por primera vez en años, los círculos oscuros de preocupación financiera se habían ido de debajo de sus ojos. Le dijo a Leo que un proyecto de consultoría había ido muy bien. ¿Les dijiste todo en latín? Bromeó su voz débil, pero su mente tan afilada como siempre. Leo era la única persona en el mundo que conocía las profundidades de sus habilidades, que la había visto devorar textos antiguos y practicar conjugaciones de verbos extranjeros solo por diversión. Algo así, dijo, sonriendo una sonrisa real sin carga. No le contó sobre los multimillonarios y la traición de los jets privados y los micrófonos ocultos. Solo le dijo que no tenía que preocuparse por las facturas nunca más.
La mirada de alivio en su rostro valía más que cualquier cosa en la cuenta bancaria de Desmond Creed. El siguiente lunes, Ana caminó hacia la Torre Creed, no como una consultora temporal, sino como una conquistadora. La noticia de la caída espectacular de Walter Pendleton de la Gracia había rasgado a través del mundo financiero, aunque la historia oficial era un retiro tranquilo por razones de salud. Pero en el piso 85, todos sabían la verdad. Sabían que la mujer silenciosa que había aparecido de la nada era el catalizador. La forma en que la miraban había cambiado. La sospecha se había ido, reemplazada por una mezcla de awe y miedo. Desmond la llamó a su oficina. El vasto espacio que una vez había parecido tan intimidante ahora solo se sentía como una habitación. El asiento de Walter en la junta está vacante, dijo, yendo directo al punto. Y todo mi enfoque en inteligencia estratégica ha sido probado flawed. He estado confiando en vigilancia digital y análisis de datos de fuerza bruta. He estado perdiendo el elemento humano, el elemento lingüístico. Caminó hacia su escritorio y recogió una carpeta. No era un contrato. Era una propuesta. Estoy creando una nueva división, dijo. El Departamento de Lingüística Estratégica y Análisis Crosscultural. Será una unidad de inteligencia unlike cualquier otra enfocada en analizar el lado humano de la comunicación. Los matices, el subtexto, los tells. Veteará a todos los socios internacionales mayores, analizará comunicaciones internas por amenazas y proporcionará una nueva capa de seguridad para toda la compañía. Reportará directamente a mí. Deslizó la carpeta a través del escritorio hacia ella. Quiero que la construyas. Quiero que la dirijas. Ana abrió la carpeta. Dentro había una oferta que hacía que la anterior pareciera cambio de bolsillo. Era una posición de nivel director con presupuesto, autoridad de contratación y un mandato para crear algo enteramente nuevo desde cero. Pero no era el dinero o el título lo que captaba su atención. Era la oportunidad. Todo lo que había estudiado, todo lo que le apasionaba, todo lo que había sido lacta way y dim useless en el mundo real ahora se le presentaba como la cornerstone de una nueva empresa. Pensó en su vida vieja, las pilas silenciosas de la biblioteca universitaria, el sueño de una carrera académica pacífica. Podía tomar el dinero que tenía ahora y volver. Podía terminar su PhD. Podía vivir esa vida que una vez pensó era su único camino. Luego pensó en el thrill de la casa en Budapest, la satisfacción de desmascarar a un traidor con una sola frase perfectamente elegida. La sensación de sus habilidades no solo siendo reconocidas sino siendo críticas. El mundo no era una biblioteca tranquila. Era un lugar ruidoso, caótico y peligroso. Y había descubierto que estaba uniquely equipada para navegarlo. Cerró la carpeta y miró a Desmond Creed. La dinámica de poder entre ellos había cambiado fundamentalmente. Ya no era la camarera que había comandado sentarse. Él ya no era el multimillonario que la había contratado por desesperación. Eran dos personas que habían sobrevivido una batalla juntas y ahora le estaba pidiendo que fuera su general en la próxima guerra. Tengo condiciones, dijo, su voz firme. Un destello de sorpresa, luego amusement cruzó su rostro. Estoy escuchando. El departamento tendrá supervisión ética. No nos involucraremos en vigilancia ilegal. Nuestro trabajo será defensivo y analítico, no ofensivo, declaró. Y quiero establecer un fondo de becas administrado por la compañía para estudiantes en humanidades y ciencias sociales que tengan que dejar sus estudios debido a dificultades financieras. Lo llamaremos la beca Petrova. Estaba cobrando su nueva leverage no para sí misma sino para subir la escalera para otros como ella. Desmond Creed la miró por un largo momento, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Era la primera sonrisa genuina y sin guarda que había visto de él. Considera lo hecho, directora Petrova, dijo. Ana sonrió de vuelta. Había hecho su elección. No regresaba al pasado. Estaba stepping into el futuro, un futuro que construiría ella misma, una palabra a la vez.
El fantasma de Aurelia había encontrado su voz y ahora el mundo iba a escuchar. Y así la historia de Ana Petrova no era solo sobre una camarera soquín a un multimillonario. Era sobre el poder increíble, a menudo oculto que yace dentro de cada uno de nosotros. Es un recordatorio de que las habilidades que cultivamos en silencio, las porciones que perseguimos por su propio saque, pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas en los momentos más inesperados. Ana no solo tradujo palabras. Tradujo su propio potencial en una nueva realidad, probando que el valor no se define por tu título de trabajo, sino por tu integridad, tu intelecto y tu coraje. Su viaje de servir mesas a Shopping Estrategia Global nos muestra que los activos más valiosos que tenemos son los que nadie puede ver. ¿Qué habilidades ocultas posees? ¿Qué conocimiento tranquilo podría cambiar el mundo a tu alrededor? Si esta historia resonó contigo, por favor dale like a este video y compártelo con alguien que podría necesitar un recordatorio de su propio poder oculto. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de vida real que inspiran y sorprenden. Pulsa esa campana de notificaciones para no perderte nunca una actualización.